¿Qué onda, gente? Eso que oíamos es de Offspring, no sé si los han escuchado. Bueno, vamos a hacernos güeyes tantito, a ver si se conecta más gente para este rollo. Y mientras les cuento de qué va a ir este asunto. Ah, sí. Ay, la poderosa libreta, porque hoy sí la vamos a necesitar para hacer rayones. Bueno, ¿por qué clase de deconstrucción hoy? A ver, si se acuerdan, la última vez que hice una encuesta así para ver de qué querían clase, había unas pocas personas que votaron por clase de deconstrucción. Y había otras muchas que votaron por clase de psicoanálisis. Y entonces dimos clase de psicoanálisis y ya no dimos clase de deconstrucción. Pero para que vean que no se me olvida, entonces sí, vamos a dar clase de deconstrucción hoy. Bueno, en fin. Yo he escuchado así que mucha gente se queja de las clases virtuales. Yo no sé por qué se quejan de las clases virtuales. No son tan malas, creo. Puedes tomar clase en calzones y puedes dar clase en calzones. Y ese tipo de cosas están chidas, ¿no? En fin. Entonces, a ver, ¿qué vamos a decir? ¿Qué cosas vulgares vamos a decir hoy sobre la deconstrucción? Mm, la última vez que hablamos sobre la deconstrucción, hablamos sobre cómo deconstruir y qué es la deconstrucción, y que la deconstrucción siempre deconstruye una misma cosa, que es la metafísica. Pero como ustedes podrán saber, la deconstrucción no es algo que se le ocurrió así a Derrida de la nada, ¿no? Así se despertó un día y dijo, voy a inventar la deconstrucción. No, pues no, las cosas no son así. ¿Cómo son? Pues bueno, resulta que como en todas las cosas en el mundo, la deconstrucción tuvo antecedentes. Es decir, hubo gente que intentó hacer cosas parecidas a la deconstrucción antes, pero no le salió muy bien. Y entonces hoy vamos a dedicar esta clase a esos antecedentes de la deconstrucción. Y bueno, una vez más, a ver, ¿por qué carajo hablar de la deconstrucción? ¿Por qué no hablar de otras cosas? ¿No? Hay gente que le gusta ver videos de otras cosas, ¿no? Sí, vamos a ver videos de una nutria jugando con piedras, ¿no? Bueno, está bien, cada quien, ¿no? O hay gente que le gusta ver así videos de Barney tocando una cumbia en el piano. Bueno, en fin, cada quien se mata las neuronas como quiere. Pero por qué ver un video de deconstrucción ahora? ¿Por qué hablar de deconstrucción ahora? ¿Por qué? ¿Ya vieron mi playera de Tool? En fin, ¿por qué hablar de deconstrucción ahora? Ahora yo creo que más que nada es válido e importante hablar de deconstrucción, porque no hay que olvidar que la deconstrucción es, antes que nada, una práctica política. Acuérdense que la deconstrucción surge a partir de la idea de que hay binomios, así binomios, cosas de dos partes, en las cuales se privilegia un lado sobre otro. Y ustedes podrán decir, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo la deconstrucción? ¿En qué me afecta en mi vida la deconstrucción? Bueno, el hecho de que haya gente que crea que la esencia es mejor que la existencia, como creía Parménides, ya hablaremos de él un poco más adelante, o el hecho de que creamos que el bien es mejor que el mal, o el hecho de que creamos que el espíritu es mejor que el cuerpo, o el hecho de que creamos que ser blanco es ser mejor que ser negro, y por eso te pongan la rodilla en la garganta y te maten, de repente la deconstrucción empieza como a acercarse a nuestra vida, ¿no? Sí, porque Derrida diría, ese tipo de prácticas son producto de la metafísica. ¿Por qué? Porque existe alguien
en algún lugar del mundo que cree que existe un binomio blanco y negro en el cual se privilegia el blanco sobre el negro, y el hecho de creer que este binomio es real y que genere conductas en el mundo hace patente la deconstrucción. ¿Por qué? Porque necesitamos deconstruir este tipo de binomios. Pero bueno, ¿de dónde viene este pensamiento o este tipo de pensamiento de privilegiar una cosa sobre otra? Porque también esta idea de privilegiar una cosa sobre otra, que recuerden, si recuerdan la clase anterior de deconstrucción, es la clave fundamental de la metafísica. La metafísica funciona creando binomios jerárquicos en los cuales se privilegia un lado sobre otro. Espero que recuerden eso, ¿no? Si no, vean la otra clase. Por ahí anda en mi Facebook. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? A ver, porque esto ya suena muy abstracto. Pero si ustedes piensan así en algún momento en sus relaciones de amor que han tenido, cuando le dicen así a su pareja, oye, ¿por qué me gustas? ¿Por qué me amas? Y le dices, no, pues es que te amo por tus tetas, así. En lugar de decirle, es que yo te amo por tu espíritu, te amo por cómo eres, por eso que nunca va a cambiar. No, eso quiere decir que nuestras relaciones afectivas ya están contaminadas de cierta metafísica. Sí, es decir, si tú vas con alguien y si le dices así a tu novio, no, es que yo nada más te amo así por tu barba, y dices, no, no, o sea, nada más me amas por mi cuerpo, no me amas así por lo que hay adentro de mí, por lo que no cambia, que ni siquiera sabemos si existe porque nunca lo hemos visto, ¿no? Eso quiere decir, insisto, que nuestra vida cotidiana ya está contaminada de ciertos supuestos metafísicos. Nuestro amor, nuestra sexualidad, hasta cuando vamos así, cuando le dices a alguien, ¿qué? No se dice qué, se dice mande. Dices, ay, metafísica, fuck, jodiéndonos. Pero ¿de dónde viene este asunto de la metafísica? ¿Dónde inicia? Entonces hoy vamos a hablar de dónde inicia este asunto de privilegiar los binomios, dónde inicia esta ideología de que el espíritu es más importante que el cuerpo. Vamos a ver dónde se origina todo ese asunto y después vamos a hablar de los antecedentes de la deconstrucción. Entonces vamos a tirarle como para una hora, espero no se aburran, y ya veremos qué pasa después de una hora, a ver qué hacemos. Entonces, a ver, si esta clase tuviera un nombre, así, ¿cómo se llamaría esta clase? Deconstrucción 2. No. Esta clase se llamaría Deconstrucción. El origen del mal. La metafísica. Y los antecedentes de la deconstrucción. Y esa va a ser la película, ¿no? Donde yo, Richard Kreusch, acompaño a Jacques Derrida y a alguien más, no sé, a Jacques Derrida y a Aragorn, sí. Y vamos juntos a destruir a la metafísica en el monte Destino. Sale. Pues todo se origina, así el origen, cuando todo va a valer verga, cuando nace la metafísica. Si nosotros hiciéramos un rastreo, así dijéramos, es que así como el anillo prohibido nace en el monte Destino, según el Señor de los Anillos, la metafísica nace, o su primer rastreo que podríamos hacer, es a Parménides. ¿Sí recuerdan al buen Parménides? Así en los filósofos presocráticos. Bueno, en los filósofos presocráticos, en ese periodo que yo llamaría el periodo de la fisiología, no filosofía, fisiología, del griego physis, que significa naturaleza. ¿Por qué physis? ¿Por qué fisiólogos y no filósofos? Porque en esa época, en la época de Parménides, así antes de Sócrates, antes de Platón, antes de Aristóteles, los filósofos, como Parménides, se preguntaban cosas. Oh, carajo, es que me empezó a dar el sol bien duro. Y si no, luego se calienta mi teléfono. Bueno, a ver, pongamos esto así. Esperemos funcione. Sale. Bueno. Resulta entonces... maldita sea. Y ahora me da el sol a mí. Resulta entonces... Bueno, ya yo me jodo y que me dé el sol. Resulta entonces que Derrida, Aragorn y yo vamos a destruir a la metafísica que nació con Parménides. Entonces Parménides
Digo que él origina la metafísica porque es el primer güey, así en la historia de toda la humanidad, de todos, que escribe algo referente a la idea de la metafísica. Y eso lo escribe en un texto que se llama, así bien creativos, el poema de Parménides. Y dices, ay, no mames, güey, no le podías haber puesto así el poema de Richard. No le podías haber puesto de otra manera, mi buen. Pues no, se llama el poema de Parménides. Sale. Entonces resulta que en el poema de Parménides, les voy a leer solo una parte. No es muy largo, pero les voy a leer solo una parte. Pero en el poema de Parménides se origina así toda la idea de por qué creemos que nos amen por nuestra alma. Y por qué creemos así que hay vida después de la muerte y que todo es eterno. Y todas esas cosas hippies que creemos nacen con Parménides. Nacen en el poema de Parménides. Sale pues. Entonces resulta que en el poema de Parménides, ¿qué cuenta? Básicamente cuenta la historia de un güey, Parménides, así, soy Parménides, y se mete en un bosque. Y entonces en el bosque se le aparece un carruaje con musas. Dices, verga, güey. Yo también comí hongos una vez y también vi cosas parecidas. Pero no escribí un tratado filosófico que influenció así a toda la humanidad. No hasta este momento, pero bueno. Entonces Parménides dice que se va al bosque y en el bosque ve a las musas. Oh musas. Y entonces las musas le dicen, a ver Parménides, nosotras, las musas, te vamos a enseñar cuál es la verdad. La verdad de la verdad. No así tonterías. No te vamos a decir así que todo es 42. ¿Vieron la guía del viajero intergaláctico? No todo es 42. Entonces las musas le dicen, a ver Parménides, nosotros te vamos a decir la verdad. Y entonces piensas, ay güey, a ver díganme la verdad. Y entonces le dicen, el poema de Parménides se divide en 3 partes. La primera parte se llama Proemio, y el Proemio narra cómo llega al bosque y se encuentra a las musas. La segunda parte, que es lo que les voy a leer, narra lo que les dicen las musas, y se llama El discurso de la verdad. Entonces, a ver, ¿qué le dicen las musas a Parménides? Le dicen, pues bien te diré, escucha con atención mi palabra. ¿Cuáles son los únicos caminos de investigación que se pueden pensar? Entonces le dicen, yo te voy a decir lo único que es posible pensar. ¿Y qué es posible pensar? Y le dice esto, escuchen con atención, le dice, que es y que no es posible no ser. Es el camino de la persuasión. Acompaña en efecto a la verdad. Punto. El otro, el camino del que no es y que es necesario no ser, te mostraré que este sendero es por completo inescrutable. Fin de la cita. A ver. Again. Pues bien te diré, escucha con atención mi palabra. ¿Cuáles son los únicos caminos de investigación que se pueden pensar? 1. Que es y que no es posible no ser. Es el camino de la persuasión. Acompaña en efecto a la verdad. Punto. El otro camino, que no es y que es necesario no ser. Te mostraré que este sendero es por completo inescrutable. Fuck. Y eso nos jodió la vida, amigos. Así eso. Si alguna vez una chava les dijo, no porque estás feo, culpa de Parménides. Si un día así le dijeron a su novia, es que solo te amo por tus nalgas, y ella se enojó, culpa de Parménides. Si un día le dijeron a alguien, es que solo te amo por tu apellido, culpa de Parménides. Fuck Parménides. Nos jodió la vida a todos. ¿Por qué? Bueno, lo que está diciendo ahí, primero que nada, a ver, vamos a iniciar con el uso del plumón. Poderoso plumón. Porque Parménides, como dice Nietzsche, tiene a favor la gramática. Ay, a ver. El ser es, sale. El ser es, todos lo ven, el ser es, eso dice ahí. Es lo que dice Parménides, que el ser es.
Pero fíjense, vamos a pensar como lingüistas un poco, porque les digo que Parménides tiene a su favor la gramática. Fíjense que estas son dos formas del mismo verbo. Los dos son el verbo ser conjugado en dos tiempos distintos. Es decir, que Parménides dice el ser, o sea, si existe una cosa en el mundo que se llama el ser, nuestra esencia dentro de nosotros, esa esencia es. Y dice, y no es posible no ser. O sea, el ser no puede no ser, porque sería una contradicción. A ver si me entienden. ¿Cómo que sería una contradicción? Cuando yo digo que el ser es, vamos a pensar, el perro es. Yo digo que el perro es. Ajá, ¿y qué chingados es el perro? Pues es perro. Yo no puedo decir que el perro no es perro, porque sería una contradicción lógica. Si cambiamos la palabra perro por ser, yo digo el ser es. Si yo le quito al ser la propiedad de ser mismo, ya no es. Entonces el ser no puede no ser. ¿Sí me entienden? O ya está muy cabrón para todos. Bueno, a ver, respiren. Tomamos aire, abrimos nuestro tercer ojo y pensamos. El ser es una esencia inmaterial, inexistente, que nadie ha visto, que para Parménides es el origen del universo mismo, la esencia, el ser. Y él dice, y el ser es. El ser no puede no ser, porque si no fuera, ya no sería el ser. Le estaríamos quitando todas sus propiedades. Dices, entonces aquí lo primero que hace Parménides, a lo que va a originar aquí, es crear un binomio. Porque va a decir que existen dos cosas. La esencia, el ser, y los entes, lo que existe. Entonces el ser es lo que es, la esencia de las cosas, y los entes son las cosas que existen. ¿Qué son los entes? Todas las cosas que existen en el mundo. ¿Y qué es lo que existe? Lo que se va a morir. La condición esencial de la existencia es que se muere. Por eso nosotros existimos, porque nos vamos a morir. Ahora, para que nos relajemos un poco con Parménides, les voy a enseñar un dibujo de Parménides, un dibujo muy bueno que hizo mi camarada Rius, para que reflexionen un poco sobre la idea del ser. Y entonces miren, dice, metamos en escena a otro griego, Parménides, que trae otra teoría, esperando no nos haga más bolas. Y ahí está Parménides, ¿ya lo vieron? Y Parménides dice cosas. Dice, el ser es lo que es. Fuera del ser no hay nada. El ser es eterno, pues no puede provenir de nada. Es inmóvil, pues no hay otra cosa en que moverse. La sustancia cósmica, el ser, es una unidad eterna, inmutable, ajena al tiempo y al espacio. La razón solo admite la realidad de la inmutabilidad. Entonces, otra vez vean a Parménides, qué bonito está. Gran libro, Filosofía para principiantes de Rius. Si ustedes son unos neófitos y no saben nada y quieren dejar de ser neófitos, lean ese libro, tiene dibujitos y así para que nadie se aburra. Sale. Entonces eso que acabamos de leer, ese dibujo de Parménides, tiene otras dos sentencias que van a acabar de consolidar lo que va a ser la metafísica que nos jodió a todos. Entonces ahí decía, el ser no puede haber sido, ni puede llegar a ser, porque es infinito, y decía, y no tiene espacio en el cual moverse. Entonces vamos a hablar de esas otras dos cosas. ¿Por qué el ser no puede llegar a ser ni haber sido? Bueno, para Parménides, esa sustancia cósmica, el ser, esa sustancia infinita, indefinida y amorfa, es una entidad deslimitada. Y al ser infinita, acuérdense que lo infinito no tiene principio ni fin. Entonces, si el ser tuviera un principio, es decir, un origen, se originara en algún punto, estaríamos diciendo que el ser habría sido otra cosa distinta al ser antes, y entonces el ser habría tenido un origen. Así como si yo dijera, es que antes de que yo fuera Richard, antes fui así otra cosa y ya fui Richard. Pero en mi caso sí puede ser, porque yo soy algo que existe, algo finito. Pero el ser, al ser algo infinito, no puede tener origen. Por eso no puede haber sido otra cosa antes. Y no puede llegar a ser algo, así en el futuro, porque si llegara a ser algo,
querría decir que el ser se acabaría en un punto, dejaría de ser y empezaría a ser otra cosa diferente en algún punto. Por eso el ser no puede haber sido ni puede llegar a ser. Buah. Entonces por eso también podemos decir que el ser no se mueve, está en un presente continuo. ¿Por qué no se mueve? Porque si se moviera estaría cambiando en el tiempo. El ser es uno y no se mueve y no cambia en la eternidad. Y tampoco se mueve en el espacio, porque sí, a ver, un dibujo. El dibujo del ser. El ser, por Richard Kreusch. Obra de arte abstracto. El ser. Vean el ser. El ser. Ahora imagínense. Ay, maldito plumón de porquería. Yo sé que se divierten escuchando mis maldiciones cuando sufro. Vamos a buscar otro. Ay. Lápiz verde sin punta. Una navaja. Ah, un lápiz, perfecto. Sale. Ahora sí, el dibujo. Y vamos al dibujo. Dibujo sobre el ser. Pues imagínense, espero que sepan teoría de conjuntos. Y si no, pues ya mis dibujitos les explicarán algo. Imagínense que este círculo es el ser. Ahora, si existiera algo más grande que el ser, que contuviera el ser, querría decir que existe algo que está fuera del ser, que sería un espacio vacío en el cual el ser podría moverse, lo cual llamaríamos el no ser. Pero ya dijimos que el no ser no puede existir, porque diríamos que el no ser estaría siendo, y eso es una contradicción lógica. Por lo tanto, el ser, otro conjunto, el ser, como es infinito y no puede moverse en ningún lado, no puede existir otra cosa más grande. Por lo tanto, el ser ocupa todo lo que puede existir en el universo y no puede moverse. Es inmóvil porque ocupa todo el espacio. Así como si ustedes cuando se meten en un pantalón que no les queda, no hay espacio, ¿no? Sí, así. Entonces por eso el ser no puede moverse, porque al ser infinito ocupa absolutamente todo. Y ahí es donde ustedes dicen, a ver, como que el ser se parece a la idea de Dios, ¿no? Como que el ser se parece a eso que me decían en la iglesia. Pues sí, el ser es como Dios, pero Parménides le dice el ser. Y ya los cristianos, ay, ¿cómo se dice? Plagiadores, cambiaron, es que esta teoría, está chingona esa idea, hay que cambiar la idea del ser así por Dios. Y nos volvemos, y creamos una ideología de 2000 años. ¿Funcionó? ¿Quién lo diría? Sale. Y ahí resulta que con esta idea del ser, que era Parménides, ya nos jodió la vida a todos. Ahí es donde se origina la metafísica. Porque nos está hablando de algo que nadie ha visto, más que él, que no se puede ver, que es intangible, pero que según él existe y es la esencia fundamental del infinito. Y cuando empieza a hablar del ser, ustedes se dan cuenta que también que abandona la idea de la existencia, como si los entes, todas estas cosas que vemos en esta realidad fueran falsos. Porque hay una esencia detrás de ellos que no vemos, pero que funda, digamos, la realidad o lo que sea que quiera pensar Parménides. Ay, qué bueno, ya se fue el sol. Bueno, eso es lo que dice Parménides sobre el ser. ¿Y por qué nos jodió la existencia? Porque cuando crea la diferencia entre el ser y la existencia, entre lo que es y lo que existe, entre el ser y los entes, crea la ideología que, digamos, como les ponía en el ejemplo hace rato, ya ha contaminado hasta nuestras relaciones amorosas. Es que te amo por cómo eres. Y como diría mi profe, uno de mis profes de la universidad, cuando sabes cómo es alguien así por completo, no te queda más que decir, es un pendejo, ¿no? Pero bueno, todas esas mentiras del amor, del amor a mi alma y al ser y a no sé qué, surgen gracias a Parménides. Y entonces ahí inicia la lucha contra la metafísica. Y entonces ahí es cuando yo y Derrida y Aragorn y los tres antecedentes de Derrida tomamos nuestras espadas,
nuestras bombas, porque tenemos armas más chingonas que espadas, nuestras bombas, nuestros tanques, nuestras armas, ¿cómo se llama? Bioquímicas. Y vamos a ir a destruir a la metafísica, a joderla por el ano. Sí, ¡pam! Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Quiénes son nuestros camaradas? El primer camarada que nos va a ayudar para joder a la metafísica es el archienemigo de Parménides. ¿Y quién es ese? El buen Heráclito. Heráclito el Oscuro. El primer Dark de la historia de toda la humanidad. Sí. Entonces primero vamos a hablar de Heráclito. Vamos a dedicar solo unas palabras para que no nos tardemos tanto en esto. Entonces, a ver, ¿quién es Heráclito? Pues Heráclito le decía a Parménides, no, estás pendejo, güey. Eso del ser, eso de que todo tiene así una esencia inmortal, que no cambia, que es inmóvil, que el ser no puede haber sido ni llegar a ser. No, estás mal, güey. Estás pendejo, carnal, decía el buen Heráclito. Y yo apoyo a Heráclito, por eso es mi camarada. Entonces Heráclito resulta que es uno de los filósofos que casi nadie quiere en la historia de la humanidad. Solamente lo quieren otros filósofos que nadie quiere, como el buen Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Sí. También lo quieren otros como Derrida, también lo quieren otros como Heidegger y lo quieren otros como yo, Richard. ¿Por qué no querían Heráclito? Bueno, porque estamos acostumbrados normalmente a que la filosofía sea escrita en tratados, así en textos largos y aburridos, como es Ser y Tiempo de Heidegger, ya hablaremos de él en un rato. Y Heráclito decía, no, a la verga, yo no voy a escribir así tratados, qué hueva. También en la filosofía hay gente que en la filosofía se esfuerza porque le entiendan. Sean así, como la gente es estúpida, voy a hacer videos de Facebook para que me entiendan así la filosofía. No, Heráclito decía, no, yo no hago esas mamadas, no. A mí que me entiendan así los que me tengan que entender. No los pendejos. Y entonces él escribía unos pequeños, unos textos muy breves que podrían parecer poemas o versos que se llaman aforismos. Escribía aforismos. Y en sus aforismos pues ya habla de cosas. Entonces les voy a leer un par de aforismos para adentrarnos en mi camarada Heráclito, el oscuro. El oscuro. Yo había marcado uno. Miren, aquí hay uno. Perfecto. Heráclito dice: cuando se escucha no a mí, sino a la razón, es sabio convenir que todas las cosas son uno. También suena metafísico, pero vamos a desentrañar un poco los aforismos de Heráclito. ¿Qué dice Heráclito? Cuando se escucha no a mí, sino a la razón, es sabio convenir que todas las cosas son una. Si ustedes se acuerdan de Heráclito, antes de que nos metamos más en sus clases de prepa o cuando hayan leído Heráclito, casi siempre se acuerdan del río, el del pinche río. Un hombre no se puede meter, ya saben, el del río. Bueno, pues no es así. Se los voy a leer de una vez y de ahí nos adentramos más. ¿Por qué? Porque Heráclito, ¿por qué se peleaba con Parménides? Se peleaba con Parménides porque Parménides decía que había una verdad eterna e inmutable, que es el ser, inmutable que no cambia y que subyace al mundo y al universo y a la realidad. Aunque no es algo que podamos ver con los sentidos. Eso decía Parménides. Y después llega Heráclito y dice, no, güey, no. Nosotros somos hombres de razón. Nosotros creemos en la verdad. No bullshit. No somos únicos y especiales. No, esto es la vida. Esto. Tú, sentado en un cuarto, viendo un teléfono, así de trascendental es la existencia, carnal. Viendo una pantalla, viendo a un güey hablando. Entonces Heráclito decía, sí, así es la realidad. Es esta inmundicia en la que vivimos. Y esta inmundicia en la que vivimos es lo que tenemos que analizar, no andarnos con bullshit. Y entonces les voy a leer el del río. No, esperen. Y entonces él decía, no vamos a andarnos con bullshit. Y resulta que aquí en el mundo, así aquí en la verdad, así, en el mundo, las cosas cambian. Así, en un momento una cosa es así y al otro momento es completamente distinta. Las cosas cambian. O sea, me ven aquí y ya me fui. Y ya soy otro. Y ya me fui y soy otro, ¿no? Y ya me fui y soy otro. No sé, en fin, las cosas cambian. Eso es la realidad. Entonces Heráclito va a fundamentar toda su filosofía, bueno, en 3 ideas fundamentales. La primera es la idea del cambio.
del devenir, va a decir él, el devenir. ¿Y qué es el devenir? Ese flujo de cambio constante, ese flujo impredecible de cambio que fundamenta la realidad, ese advenimiento de cosas impredecibles que es el fundamento inmanente del mundo. Ah, qué chingón soy. ¿Alguien grabó eso? Así para que escriban las frases de Croix algún día. En fin. Y ahora sí, ya que sabemos que el devenir es uno de los pilares de la filosofía de Heráclito, vamos a hablar de el río, del mentado río. Y entonces dice, ah, puta madre. Ah, sí, aquí está. Todo se mueve y nada permanece. Y en el mismo río no nos bañamos dos veces. No acaba ahí. Sigo. En los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos tanto somos como no somos. Y sigue. En el mismo río no nos bañamos dos veces. Y sigue. Lo opuesto concuerda y de las cosas discordantes surge la más bella armonía. Acabamos de leer 4 aforismos de Heráclito. Si alguien quiere leer así los aforismos de Heráclito, yo utilizo la edición de Gredos de los presocráticos. Y también recuerden que muchos de los fragmentos, bueno, los van a encontrar en textos de Platón o en textos de Aristóteles, porque no existían muchos textos de ellos. Entonces, Platón y Aristóteles hicieron de recopiladores y hablan de ellos. También de Tales, de Mileto y de todos ellos, recuerden que de ellos así no hay nada, y los únicos textos que tenemos son las referencias que hace Aristóteles en la metafísica. Bueno, entonces ahí pueden ver cómo Heráclito habla del devenir y del cambio. ¿Por qué él dice que el devenir y el cambio es el fundamento inmanente de la realidad? Porque él dice que es lo que vemos, que es lo que está en nuestra experiencia. Después él va a hablar de otro pilar de su filosofía, es el fuego, el fuego o el rayo. Pero no como un elemento, sino es una metáfora de cómo conocemos las cosas en el mundo. Porque recuerden que en la época de Heráclito no había electricidad. Y entonces el fuego era así como veías. Y el fuego era algo tenue, era algo que podía apagarse en cualquier momento y que no permitía ver con claridad. También el rayo, así imagínense que llueve un día y cae un rayo, todo se ilumina por un instante y permite atisbar algo. Entonces para Heráclito, como el cambio es el fundamento de la realidad, solamente podemos atisbar a ver breves momentos, digamos, de la verdad, de cómo son las cosas, porque son en un momento, pero al otro son diferentes. En ese sentido, el fuego representa ese cambio, ese devenir y esa forma en la que percibimos el conocimiento. También el rayo. Entonces les voy a leer uno por aquí, muy breve, donde explica eso así de que solo podemos atisbar a ver cosas de cómo son, porque al momento siguiente ya son diferentes. Ahí era uno muy breve. Bueno, se los puedo decir de memoria, porque decía así. Todo lo gobierna el rayo. Fin. Y la otra idea fundamental de Heráclito es la idea de logos. El logos. La palabra logos en griego es difícil de traducir, porque logos tiene 3 sentidos en griego antiguo. Se puede interpretar como palabra, se puede interpretar como razón así la razón que tenemos en nuestra mente para pensar, y se puede interpretar como tratado, como normalmente nos lo enseñaron así en la escuela y ese tipo de cosas. Pero Heráclito siempre lo va a utilizar en un sentido de razón y en un sentido de palabra, de lenguaje. Logos. Logos es la etimología de la palabra lenguaje. El logos. Bueno, por eso en el primer aforismo que les leía, eso también es importante. Ya hablaremos de eso un poco. Cuando se escucha no a mí, sino a logos, a la razón, es sabio convenir que todas las cosas son una. Hay otro aforismo de Heráclito. Miren, aquí está, que dice: la guerra es padre de todos, rey de todos. Fin del aforismo. Estos dos aforismos están conectados, aunque no están juntos en el texto, porque cuando habla de que todo es uno, Heráclito, recuerden que la idea de Heráclito es que toda la realidad existe en una contradicción, que todo tiene dos lados. Un lado bueno, un lado malo, frío y caliente, arriba y abajo, hombre y mujer, masculino y femenino.
no sé, chido y no chido, Pokémon y Digimon, América y Chivas para los que les gusten esas cosas, a mí no. Miren, alguien dice algo. Heráclito afirma que existen dos formas de conocer, una verdadera y otra falsa. Ah, sí. La doxa y el logos. Sí, así es. Háganle caso a ese individuo. Tiene razón. En fin. Entonces, cuando Heráclito habla de que toda la guerra es el padre de todas las cosas, él dice que existen dos principios que gobiernan el cosmos. Y él dice, uno es, bueno, es la guerra, el choque entre las cosas. Porque él cree que, imagínense que un día imagínense que ustedes nacieron con gripa, así, con gripa, y toda su vida han tenido gripa. No conocen un estado de salud porque al estar enfermos no saben lo que es, al siempre haber estado enfermos no conocen el estar sano. El conocer el estado entre sano y enfermo depende de haber conocido los dos estados. Es decir, comprender uno depende completamente de la existencia del otro. ¿Se acuerdan de Derrida? ¿Se acuerdan de cuando Derrida dice que los opuestos binarios en realidad son lo mismo? Ah, se parece a Heráclito. Sí, porque esa idea la va a tomar de mi camarada Heráclito. Por eso la guerra es el padre de todas las cosas, porque la contradicción entre los elementos contrarios hace que siempre se origine el uno y el otro. Y por otro lado, por eso dice, cuando se escucha la razón es sabio convenir que todo es uno. Porque tanto lo frío como lo caliente, como el bien y el mal, como el arriba y el abajo, o como todos los otros ejemplos que pueden imaginarse, dependen de la coexistencia de la otra cosa, la salud y la enfermedad igual. Por eso todo es uno, pero la guerra es el padre de todos. Oh, qué profundo eres, Heraclito. Es una tristeza que se haya muerto enterrado en caca. Sí, no sé si sabían, murió enterrado en caca. ¿Por qué murió enterrado en caca? Porque le dio así fiebre y él dijo, necesito enfriarme. Y en su época la medicina no era muy avanzada y entonces él dijo, si me entierro así en caca, en mierda de vaca, sí, ya sé que suena chiste, maldita sea. Si me entierro en mierda de vaca, se me va a bajar la fiebre. Y se enterró en mierda de vaca hasta el cuello, así, en un montículo de mierda de caca. Y se le bajó la fiebre, pero era tanta caca que después ya no pudo salir. Y era tanto peso de la caca que le empezó a costar trabajo respirar. Y Heráclito murió en la mierda. Bueno, en fin. Y entonces ese es el primer antecedente de Derrida. Heráclito. Sobres. ¿Cuál es el siguiente antecedente de mi camarada Derrida? El siguiente antecedente del buen Derrida es Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Entonces vamos a ver, vamos por el libro de el buen Nietzsche para que vean su agradable bigote. Sí, no es como el mío, ese tipo sí tenía un bigote. ¿Ven? Eso sí es un bigote, amigos. Ya casi puedo peinarme como él. Bueno, en fin. Si la filosofía fuera peinados, todos seríamos filósofos, ¿no? Y si la filosofía fuera bigotes, los gatos serían los mejores. Anótenlo para otra de las frases de Richard Kreutz. ¿Por qué Nietzsche es otro de los antecedentes de el buen Derrida? Para empezar, porque lee Heráclito. Y después, porque Nietzsche también se va a pelear con la metafísica. Porque Nietzsche también dice, él es de los primeros. Por eso también es chido leerlo. Más cuando tienes 16 años. Yo no sé ustedes qué hacían a sus 16 años. Yo leía a Nietzsche y dibujaba dragones en la pared de mi cuarto. En fin. Nietzsche se pelea contra la metafísica porque él dice que la metafísica originada por Parménides, retomada por Platón, retomada por el cristianismo, sí, así, así como la mierda, de la mierda, de la mierda, retomada por el cristianismo, nos jodió la vida. ¿Y por qué nos jodió la vida Nietzsche? Digo, no, Nietzsche no nos jodió la vida, perdóname Nietzsche, ¿por qué nos jodió la vida en la metafísica? Nos jodió la vida porque no nos deja ser como somos.
La filosofía de Nietzsche gira en base a 4 ejes centrales, o tal vez 3. Ya los iremos descubriendo conforme avancemos, pero les voy diciendo más o menos. Uno de ellos es la idea del superhombre. Otro de ellos es la idea de el impulso de vida. Otro de ellos es la voluntad de poder. Y otro de ellos es la inversión de los valores. Ajá, 4. Vientos. Pues vamos a empezar a hablar de la inversión de los valores. La inversión de los valores, ustedes pueden, o esa idea, ustedes la pueden encontrar en textos como El nacimiento de la tragedia, o El origen de la tragedia, es el mismo texto, depende de la traducción que tengan, o en El ocaso de los ídolos, o Cómo filosofar a martillazos, que son los mismos, es el mismo texto. Bueno, pero vamos a hablar ahorita del nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia es como esta clase. Así como yo les dije, esta clase se llama El principio del fin, cuando valimos verga, el origen de la metafísica. Nietzsche le quiso poner así a su libro y le puso el nacimiento de la tragedia, o sea, cuando todo valió verga. Y entonces Nietzsche dice, hubo una época así, hubo una época antaño, hace 5000 años. No hace 5000 años. Antes, o bueno, quién sabe, ahí en la época de los griegos. Hubo una época antes donde todos éramos felices, donde no había abogados, donde no existía hacienda, donde no existía la burocracia educativa, ni existían las escuelitas, donde no existía el diseño gráfico, donde no existía el turismo, donde no existían muchas cosas que nos haría felices que no existieran. En ese mundo ideal que nos habla Nietzsche, había unas fiestas. Ajá, unas fiestas locas, así, ¡guau! Fiestas locas. ¿No? Sí, fiestas locas donde había gente cogiendo por todos lados, y había gente comiendo por allá, y había gente por ahí con niños. Eso les gustaba, ¿no? Yo no juzgo, ¿no? Como dice Rick Sánchez, que soy yo en otra realidad, ¿no? Cuando se mete al subconsciente, al inconsciente del profesor de matemáticas, cada quien tiene sus fantasías, y en esas fiestas extrañas llamadas bacanales, como los raves de este tiempo, cada quien hacía lo que quería, así, ¡pah! Y no había ni bien ni mal. Frases de Nietzsche. Ni bien ni mal, más allá del bien y el mal. No había ni bien ni mal. Cada quien hacía lo que quería, así todo el tiempo. ¿Quieres coger? Vas y coges. ¿Quieres comer? Vas y comes. ¿Quieres coger y comer? Vas y coges y comes. Y haces así absolutamente todo. Pues en esas fiestas, como no se le juzgaba a nadie, podríamos pensar que la gente es feliz. En cierta forma es lo que busca la sociedad ahora, ¿no? Que nadie juzgue a nadie. Que nadie juzgue a nadie por ser gay, por ser transexual, por ser lesbiana, por ser judío, negro, goblin, engendro, malnacido. No sé, lo que sea, ¿no? En fin. Entonces, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche habla de eso, de ese mundo utópico donde todos eran iguales, donde no había ni bien ni mal y nadie juzgaba a nadie. Pero entonces apareció un güey, un hijo de puta que llegó a jodernos a todos la madre. ¿Y quién era? Platón. Chan chan chan. Que ni siquiera se llamaba Platón, no sé si sabían. Se llamaba Aristócles. Así como... Me llamo Aristócles. Pero no me digas así. Dime Platón. No me llamo Richard. Dime el Vergas. ¿No? Bueno, entonces Platón se hizo llamar Platón y todos le creyeron y ahora le decimos Platón. Lo logró. En fin. Y entonces llegó Platón y dijo, no, güey. Esas madres que hacen ahí están mal. Porque existen los dioses. Léanse el Fedro de Platón. Y existen dioses buenos y dioses malos. Y entonces Nietzsche clasifica a estos dioses, o bueno, clasifica a toda la idea de los valores platónicos, a toda la axiología platónica que Platón va a crear, la clasifica en 2 formas. Lo apolíneo, del dios Apolo Sol, y lo dionisiaco, del dios Dionisio. Del vino, del mal, de la oscuridad, ya no me acuerdo. De los malos, en fin. Los clasifica así. Y entonces, digamos, del lado del apolíneo podemos pensar en el bien, en la justicia, en la razón, en lo correcto. Y por el lado de Dionisio pensamos en el mal, lo oscuro, lo bajo, lo emocional, que se opone a la razón, cosas de ese tipo.
Y entonces esa idea que crea Platón trasciende a la historia. Y una vez más se la comen así los cristianos. ¿Por qué? Porque a los cristianos les gusta comer mierda. Y cuando hablo de cristianos no hablo así, hablo de toda la tradición que se ha heredado de la idea judeocristiana, ¿no? O sea, hablo de católicos, cristianos, testigos de Jehová. Ya saben a qué me refiero. Todos esos que son lo mismo, comen así mierda, ¿no? Bueno, también los demás, ¿no? O sea, si ustedes van al cine, si ustedes ven películas de Adam Sandler, también les gusta comer mierda, ¿no? Pero está bien. Cada quien come la mierda que quiere, ¿no? En fin, continuemos con por qué Platón nos jodió la vida. Y por qué el cristianismo al comer mierda nos jodió la vida a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, ¿por qué? Nos jodió la vida a todos porque cuando estos valores creados por Platón se interiorizan en la ideología general de la humanidad, empezamos a tener una represión de nosotros mismos, dice Nietzsche. Oh, y eso nos lleva al siguiente texto. Así habló Zaratustra, donde va a hablar del superhombre. ¿Y qué dice Nietzsche del superhombre? Bueno, Nietzsche dice que todos los hombres nos limitamos de algún modo. Nietzsche dice que el hombre, nosotros, los humanos, los hombres, somos el puente entre el mono y el superhombre. Es decir, somos un camino. El mono estaba allá y el superhombre está allá lejos. Todavía no llegamos. Bueno, yo ya llegué. Alcáncenme. En fin. ¿A qué se refiere Nietzsche con el superhombre? Piensen que en la época de Nietzsche era la misma época de Freud. Y era así cuando le veías los tobillos a las mujeres y decías, ah, ¿ya viste esos tobillos? Era esa época donde, imagínense, si eras homosexual te castraban químicamente de la forma en la que pudieran en ese tiempo o cosas así todavía muy primitivas. Era un mundo muy terrible donde la gente tenía que someter sus deseos. ¿Por qué tenía que someter sus deseos la gente? Porque la ideología que dominaba en ese momento, traída de Parménides, traída de Platón, infundada por el Imperio Romano a lo largo de Europa, hizo que los hombres en nuestra naturaleza, digamos, en lo que quieran pensar como naturaleza, hablando de Nietzsche, porque Nietzsche cree en la naturaleza, no sé si sabían, pero cree en la naturaleza. Ahorita hablaremos de qué es la naturaleza para él. Cuando Nietzsche cree que en nuestra naturaleza hay algo que la tradición platónica metafísica tacharía de oscuro. O sea, todos los hombres hemos deseado cosas oscuras. ¿Quién no ha deseado matar a alguien? Pero no lo hemos hecho, ¿no? ¿Quién no ha deseado robarse algo? Pero no lo hemos hecho, ¿no? ¿Y quién no ha tenido fantasías sexuales oscuras que no le dice a nadie? Nada más ahí mientras se mete el dedo o se la jala, ¿no? Todos las hemos tenido, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos sentimos mal por tener esas cosas oscuras dentro de nosotros. Entonces Nietzsche dice, el superhombre nace cuando somos capaces de renunciar a estos valores que no son nuestros, que nos impuso una tradición ideológica y que nos hace sentirnos mal de lo que somos, porque somos como somos, otra vez la cuestión del ser, de la ontología sobre el ser, nos hace negarnos esta naturaleza. Entonces, Nietzsche dice, los hombres tenemos que luchar, destruir a martillazos, como en su texto, el ocaso de los ídolos, como filosofar a martillazos, destruir todos esos valores, esas axiologías que nos han impuesto desde afuera que no nos permiten ser lo que realmente somos. Y cuando lo logremos vamos a ser el superhombre. Y se van a ver así como yo, ¿no? O como Nietzsche, vean ese bigote de nuevo, ¿no? Ese bigote sí se puede ver, ¿no? Como dice Abe Simpson. Vean los Simpson. Sobres. Entonces esa es la idea del superhombre en Nietzsche. Pero nos faltan dos puntos más. Como pueden ver hasta este punto, las ideas de Nietzsche se están peleando, insisto, contra la tradición platónica que nos ha jodido la vida. Los siguientes dos puntos son el impulso poderoso de vida y la voluntad de poder. La voluntad de poder también se va a vincular con el superhombre, entonces vamos a volver sobre eso un poco. Sale. Impulso poderoso de vida. Nietzsche cree en la naturaleza, les decía. Entonces él cree, así,
que todos los seres que están vivos en el mundo tienen dentro de sí mismos el impulso de querer vivir sobre todas las cosas, ante todo. Y eso es lo que nos hace estar vivos. La vida es un acto revolucionario en ese sentido. Si ustedes han visto una planta, así una planta que crece atravesando el concreto del pavimento, esa planta logra eso por el impulso poderoso de vida. Es decir, piensen, es una semilla que en su naturaleza lo único que tiene es no morir, sobrevivir ante todo. Y Nietzsche dice que esa es una naturaleza que los hombres se han negado. Y se niegan porque no han logrado aceptarse como superhombres. Porque cuando te aceptas como superhombre, no hay más que aceptar el impulso poderoso de vida y continuar viviendo a pesar de todas las cosas. Por eso él tiene frases como cada quien sufre lo que tiene que sufrir. Así a veces les ha pasado que un amigo suyo así termina con su pareja, ¿no? Y les habla. Güey. Y dices, puta madre, güey. Y yo estaba viendo así mi maratón de lo que sea que vean ustedes, ¿no? Mi maratón de mierda en la tele. En fin. Y entonces ya tienes que hablar con tu amigo. Güey, ya no me quiere. Nietzsche, ¿qué le diría? Nietzsche, las aventuras de Nietzsche, mejor amigo. Güey, todos sufren lo que tienen que sufrir. Acepta tu impulso poderoso de vida. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué Nietzsche dice que todos sufrimos lo que tenemos que sufrir? Porque cada uno de nosotros nos provocamos nuestros propios sufrimientos, primero. Y segundo, lo del impulso poderoso de vida. Porque el hecho de que haya una persona que esté ahí deprimida, no me quiere. ¿Ustedes piensan que los animales lloran porque alguien no los quiere? ¿Ustedes piensan que una pantera en la selva llora porque alguien no la quiere? ¿Ustedes piensan que una pantera en la selva se pone triste porque perdió su iPhone? No, pues no. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay un impulso poderoso de vida, de sobrevivir ante todo que mueve a los entes. Y entonces Nietzsche dice, cuando nosotros logremos aceptar eso, estaremos en las condiciones de ser el superhombre, el hombre con el impulso poderoso de vida. Y por último, la voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Resulta que hay hombres que tienen ciertos impulsos, no solo de vida, impulsos oscuros que son innegables, dice Nietzsche. Tal vez impulsos de muerte, como los llamaría Freud después, en el mismo, ese es muy interesante, en un mismo momento en el tiempo, pero en otro lugar, y nunca se conocieron. Pero su filosofía y sus ideas muy parecidas. En fin, el impulso de voluntad de poder tiene que ver con que los individuos acepten sus voluntades dentro de ellos mismos. Hay voluntades raras, ¿no? Hay voluntades raras como la voluntad de la soledad, hay voluntades raras como la voluntad de... yo qué sé, no sé, la voluntad de la muerte, hay gente que quiere morirse, pero que no lo hace encima de todo, ¿no? Nada más anda ahí en la chilladera, ¿no? Me voy a morir, y no lo hace. La voluntad de poder se vincula al superhombre y a la idea del impulso poderoso de vida, porque tiene que ver con tomarse en serio los impulsos de la voluntad interna del individuo. O sea, ya para no ahondar más en Nietzsche y poder avanzar más a lo que sigue, vamos a decir que la voluntad de poder tiene que ver con esa aceptación de esa, por decirlo en palabras más coloquiales, de la oscuridad del individuo. Aceptar nuestros impulsos bajos, oscuros, y llevarlos al límite. Y esa sería la voluntad de poder en Nietzsche. Entonces, insisto, estas cosas que hace Nietzsche, como pueden ver, son más cercanas como a una idea de moral, como a una forma de vivir, como a una ética también. Pero es una forma de pensar que busca liberar al hombre de las ataduras metafísicas que han sido impuestas por Platón. En ese sentido, Nietzsche es pues un libertador, ¿no? O sea, quiere darle libertad a la gente. ¿Han visto V de Vendetta? Así, V es Nietzsche. Pero Nietzsche fracasó en su intento por destruir la metafísica, al igual que Heráclito, porque sus proyectos fueron inconclusos. Por eso uno va atrás de otro. Y el siguiente amigo, o el siguiente camarada que nos va a ayudar a matar al dragón de la metafísica, con metralleta y todo, es un nazi. Imagínense, un nazi contra la metafísica. Digan lo que digan, un nazi contra la metafísica debe servir de algo. No, maldita sea, digo,
al final de cuentas, aunque perdieron la guerra, mataron a muchos. Entonces, un nazi contra la metafísica. ¿Quién es el nazi contra la metafísica? El nazi contra la metafísica es Martin Heidegger, mi buen amigo Heidegger. Heidegger es muy denso, es muy extenso. Valdría la pena dedicar así muchas clases a Heidegger, pero no vamos a hacerlo, porque esta es una clase de deconstrucción y estamos hablando de los antecedentes de la deconstrucción. Sale. Heidegger. Heidegger, lector de Nietzsche. Heidegger, lector de Heráclito. Heidegger se da cuenta de que la metafísica tiene un problema muy grave. Y dice, es que el problema de la metafísica es que ni siquiera se dan cuenta de que no podemos preguntarnos por las cuestiones metafísicas porque el lenguaje no nos lo permite. El lenguaje, las palabras nos han jodido. Nos jodieron la vida. ¿Cómo es eso? Bueno, si ustedes leyeran el libro de Heidegger es muy divertido porque se llama Ser y Tiempo y lo dedica a explicar qué es el ser, el problema del ser y por qué Platón y Parménides están mal. Y entonces va a tratar de explicar qué es el ser. Y entonces abren así el libro y lo empezamos a hojear. Así, papá, el libro. Y aquí dice, página 13. El concepto de ser es indefinible. Es lo que se concluyó de su suprema universalidad. Es indefinible. Página 13. El ser es indefinible. Entonces, ¿para qué carajo leo el libro? Si en la página 13 dice que es indefinible. Página 1. No, pero no. Es la 11. Pero en realidad es el capítulo 1, página 1. Y les cito. Es más, véanlo junto conmigo. Página 1. Ser es el más universal y vacío de los conceptos. En cuanto tal, resiste a todo intento de definición. Este de los conceptos, el más universal y por ende indefinible, tampoco necesita, a menester, de una definición. Insisto, entonces ¿para qué chingados me leo el libro si en la página 1 me dice que es indefinible? Gracias, Heidegger, gracias por nada, amigo. Bueno, no, sí sirve de algo. ¿De qué nos sirve Heidegger? ¿Por qué el ser es indefinible? A ver, otra vez, respiren profundo, inhalen, exhalen. Y vamos a pensar como lingüistas. Vamos a la gramática. Y vamos a escribir nuevamente aquí en mi libreta esta pregunta. Que para Heidegger es la pregunta de la metafísica. O sea, esto es lo que nos jodió. Esto es lo que hizo que Parménides pensara mamadas. Esto es lo que hizo que Platón pensara mamada. ¿Qué es el ser? Todos ven qué es el ser aquí. ¿Qué es el ser? Pregunta. ¿Qué es el ser? Está el enigma de sabios, que nadie puede responder. Entonces él dice, a ver, ¿qué es el ser? Pero resulta que cuando hacemos esta pregunta, y esto es lo que va a hacer Heidegger y en todo esto va a fundamentar su filosofía. Fíjense, ¿qué es el ser? Cuando yo pregunto por algo, a ver, véanme nuevamente, sí, mi cara, por si me extrañaba, ¿no? Sale, vean mi cara nuevamente. Cuando alguien pregunta por algo, así vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es lápiz? Cuando nosotros preguntamos por algo, lo que estamos haciendo es tratando de encontrar cuál es el significado, en términos lingüísticos, de un significante. Queremos que un sonido vacío obtenga un significado. ¿Qué es lápiz? Y entonces ya alguien te dice, el lápiz es un pedazo de carbón para escribir, lo que sea. Sale. Cuando nosotros preguntamos por la esencia por algo, nosotros hay palabras que conocemos y preguntamos por el significado de esa palabra que desconocemos. Si volvemos a ver aquí, vamos a dibujar la estructura de una pregunta. ¿Qué es? Y aquí un espacio vacío, que sería por lo que preguntamos. Pero fíjense, yo sé qué significa qué, yo sé qué significa es, pero no sé qué significa esto, que es por lo que pregunto. Pero volvemos a lo mismo. Esto y esto son el mismo verbo, son la misma chingada palabra. Entonces, ¿por qué sí sé qué significa este y este no?
Es decir, es como si preguntara qué es, pero yo sé qué significa un es y el otro no. Eso está raro. Es como si yo supiera qué significa esa palabra es, pero tampoco supiera qué significa. Heidegger descubre esto, dice es que gramaticalmente, lingüísticamente, por el lenguaje, no podemos articular bien esa pregunta. Esa pregunta excede al lenguaje mismo y no puede ser articulada. Formular esa pregunta genera metafísica pura porque ni siquiera debería poder ser formulada porque escapa a las leyes del lenguaje. Va más allá de la gramática incluso, está en una estructura mucho más profunda del lenguaje. ¿Por qué? Porque la respuesta estaría fuera del conjunto del lenguaje mismo, porque estoy tratando de responder algo que está fuera del lenguaje desde adentro. ¿Qué es? Es. Recuerden, el primer es está dentro, tiene sentido, pero el segundo no. Entonces Heidegger se da cuenta, y esa es su piedra contra, no su piedra, su bomba contra la metafísica, que descubrir que lingüísticamente estamos imposibilitados para articular ese tipo de preguntas. Segundo punto sobre Heidegger. Y ya casi estamos por acabar, amigos, ya casi llegamos al fin de esto. Heidegger después habla de, ¿por qué su libro se llama Ser y Tiempo? En algún momento habla del Dasein. Esto tiene que ver con que su libro se llame Ser y Tiempo. Dasein. ¿Qué es el Dasein? En alemán, bueno, es una palabra compuesta. Da, ahí, eso significa. Da, ahí. Da, ahí. Y Sein, ser. Entonces Dasein se traduce literalmente al español como ser ahí. El ser ahí. ¿Quién eres tú, Richard? Soy el ser ahí. Mírenme, estoy acá, ahí, siendo. Ustedes también son Dasein, son el ser ahí. Pero vamos a explicar un poco más del Dasein en este momento. Porque existen formas de ser, dice Heidegger. A pesar de que no podemos preguntar por el ser, dice él, existe una entidad que tiene la capacidad de preguntarse más o menos por qué es el ser. Y esa entidad es el Dasein. Heidegger, cuando habla del Dasein, habla del hombre, de los humanos, de nosotros, hombres, mujeres, alienígenas y todos los que tengan la capacidad de preguntarse por qué es el ser o cuál es el significado de la vida o ese tipo de cuestiones. Eso es el Dasein. Pero él no quiere decir los hombres o la humanidad o ese tipo de palabras porque él cree que esos conceptos están contaminados de la tradición metafísica de Parménides, Platón y los cristianos. Eso es lo que nos dice Heidegger. Entonces por eso abandona esas palabras y opta por el Dasein, por el ser ahí. Y él dice además esto, bueno, es que además Platón y Parménides nos han jodido porque pareciera que el ser, esa esencia infinita, es algo atemporal. Y Heidegger dice, no es atemporal. No es que haya un alma así en el cielo y de repente, o en el paraíso, o en el cosmos, o donde quieran pensar que están las almas, y que esa alma de repente así venga a un cuerpo y diga, voy a nacer, y nazca, no. Y voy a preguntarme por el ser. No, eso es creerle a Platón y eso es creer bullshit. Heidegger dice, toda la tradición platónica metafísica nos hace creer que hay una esencia que precede a la existencia. ¿Se acuerdan de Miss España? Esta mujer transgénero, que decía es que yo era mujer antes de nacer. ¡Bam! Platón, metafísica. A mí no me engaña, no es cierto, no es cierto. Jódanla, ¿no? A mí no me engaña, carajo. Eso es metafísica pura. Y nada más por eso hay que joderla. En fin. ¿Por qué? Porque nadie puede ser antes de existir. Porque Platón incluso, diría Heidegger, se pregunta por el ser desde un lugar, desde su existencia. Desde eso que Parménides negó tanto, que dice, no, la existencia son mamadas, solo es esencia pura. No, desde su existencia finita, en el mundo, ahí en su casa, en un lugar en el tiempo, siendo ahí, en una temporalidad que cambia, como diría Heráclito, ahí en ese lugar, ese individuo tuvo la posibilidad de preguntarse por su existencia, por su ser. El ser ahí, para Heidegger, es ser ahí en el tiempo, en condiciones temporales, como nosotros. No tenemos un alma infinita así en el espacio, no. Estamos siendo aquí
y ahora, en un tiempo, en un momento histórico, dirían los historiadores. Y desde este momento histórico que estoy viviendo, interpreto las cosas. Aquí, desde hoy, Puebla, México, el epicentro de la pandemia. ¡Oh! Qué chido suena eso para la posteridad, ¿no? Transmitiendo en vivo desde el epicentro de la pandemia en México, Puebla, ¿no? Aquí y ahora, en este punto temporal, es cuando los individuos se preguntan por su ser, por la esencia de las cosas. Y ahí es donde Heidegger se jode a Platón. Así lo agarra y le hace una llave y le dice, toma eso, perra. Porque el ser no es infinito. Y después se voltea así y le da una patada a Parménides. ¡Pah! Y le pega. ¡Pah! Toma eso, basura inmunda. A decirle mamadas a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siendo en el tiempo. Eso es el Dasein para Heidegger. Ser en condiciones temporales. Entonces una vez más vemos de aquí cómo Heidegger le avienta piedras, no piedras, balas nazis a la metafísica, ¿no? Y entonces estos tres filósofos, Heráclito, Nietzsche y Heidegger, bueno, también Freud, pero ya hemos hablado mucho de Freud, han sido ciertos filósofos que podemos considerar pilares de la deconstrucción. Son sus antecedentes. Porque Derrida los lee y aprende mucho. Y aprende tanto que crea un nuevo proyecto que va a intentar destruir a la deconstrucción. Si quieren saber más sobre la deconstrucción y esto es lo primero que ven, o quieren recordar cosas, vean la clase 1 y va a cobrar tal vez más sentido lo que hablamos hoy. Van a verlo desde otra manera. Pero en fin, entonces estos tres güeyes, estos tres padrinos, son los antecedentes del pensamiento deconstructivo. Sale, amigos, entonces para que no vean que, no sé, que me vale verga así los que digan, da clase de deconstrucción, después podemos dar otra, ¿sí? Hagan más la llorona y vemos de qué hablamos. Quiero hablar de Wittgenstein, me gusta hablar de Wittgenstein. Además tengo un texto donde yo deconstruyo a Wittgenstein. Y además recuerden, bueno, y acuérdense, la deconstrucción es un acto de amor, amigos, ¿no? Yo quiero mucho a Wittgenstein, entonces lo deconstruí. Entonces podríamos dar una clase así en el futuro sobre Wittgenstein. Si quieren ver clases sobre Wittgenstein, ahí, dar like. Y hablaremos sobre Wittgenstein. O ahí me escriben y vemos qué pedo. Más, voy a colocar un link en la descripción de este video de un filósofo que ya murió, que se llama Bill Hicks. ¿Para qué? Para que se eduquen un poco y vean un poco más de la escuela de donde yo vengo. Sobres, banda. Te dio muerte. Jódanse. Nos vemos.